Hola a todos, mi nombre es Marta Martín del Pozo, soy profesora permanente laboral en la Universidad de Salamanca y voy a presentar la comunicación Una experiencia evaluando materiales didácticos con estudiantes de pedagogía, el caso de la función solicitadora en los libros escolares. En primer lugar, cabe señalar que los libros escolares o de texto son ampliamente utilizados en los centros, siendo relevante su evaluación, pues puede ser un material que condicione el trabajo en las aulas. A este respecto, si abordamos su definición, se puede entender, como señala Rodríguez en 2004, como materiales didácticos que, normalmente, se componen de un conjunto de hojas de papel cosidas, pegadas o sujetadas por uno de sus lados y que constituyen una unidad. En relación con ello, pueden tener tanto ventajas como inconvenientes. En cuanto a las ventajas, como se ve en pantalla, diferentes autores lo han abordado. Se indica que ofrece seguridad al docente, facilita ciertas decisiones relativas al ámbito intelectual, social y organizativo, es de fácil aplicación cuando son muchos estudiantes en el aula, tienen conocimientos que son originarios de diferentes fuentes y es un único material que incluye aquellos contenidos que se indica en el currículo. En cuanto a los inconvenientes, plantea un ritmo de aprendizaje común para todos los estudiantes, por lo cual no se adapta a nadie en particular y es ajeno a la realidad específica de la clase. También está mediatizado por diversidad de intereses, aporta mucha información pero también oculta mucha información y puede generar cierta desprofesionalización del docente. Dicho lo anterior, se hace relevante la evaluación de estos materiales. De hecho, como señala Suárez Ramírez en 2016, este material condiciona el trabajo que se lleva a cabo en el aula, de manera que se vuelven muy relevantes las características didácticas que poseen. Ante ello, se han realizado multitud de propuestas para su análisis, desarrollando variedad de instrumentos desde diferentes perspectivas y puntos de vista, como por ejemplo el reflejado en López González et al. En 2015, en Braga Blanco y Belver Domínguez en 2016 y en Castillo Céspedes et al. En 2022. Por otra parte, la figura del pedagogo puede desarrollar diferentes funciones profesionalmente, pudiendo participar en el diseño, desarrollo, producción, evaluación y supervisión de materiales didácticos. Es fundamental desarrollar en los futuros pedagogos las habilidades de evaluación de los materiales didácticos, entre ellos los libros escolares. A este respecto, una de las cuestiones que pueden evaluar los pedagogos o futuros pedagogos de los materiales didácticos son cuestiones relacionadas con las funciones de los propios materiales didácticos y cómo se cristalizan en los materiales en sí mismos, como, por ejemplo, las cuestiones relativas a la función solicitadora. Como indica Parcerisa en 1996, esta función está vinculada a que el material didáctico actúa como guía metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje, organizando la acción formativa y así como guía comunicativa, al constituir una condición estructural básica de la comunicación cultural pedagógica. Así pues, se presenta una experiencia en la asignatura Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos, de tercero del grado en Pedagogía, con 31 estudiantes de la Universidad de Salamanca del curso 2023-2024. Considerando las cuestiones anteriormente señaladas, nos planteamos como objetivo conocer el análisis realizado por los estudiantes de grado en Pedagogía al respecto de la función solicitadora de los libros escolares. De modo particular, queremos 1. Conocer el análisis realizado por los estudiantes de grado en Pedagogía sobre cómo organiza el libro asignado los contenidos versus las actividades relacionadas con el contenido y 2. Conocer el análisis realizado por los estudiantes de grado en Pedagogía sobre de qué tipo son las actividades que se plantean, de rellenar, de tipo test, pregunta corta, etc. en el libro escolar. En cuanto a la metodología, la experiencia se contextualiza en la asignatura Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos, que tiene 6 créditos ECTS del curso tercero del grado en Pedagogía en la Universidad de Salamanca. Esta asignatura tiene como uno de sus objetivos evaluar materiales didácticos. De este modo, cabe señalar que el objetivo didáctico de la experiencia realizada con los estudiantes es que los estudiantes desarrollen habilidades de evaluación de recursos educativos y formativos, en particular de libros escolares. Así pues, se desarrolló en el curso 2023-2024, habiendo participado 31 estudiantes conformando 10 grupos de trabajo. Para abordar la experiencia, se repartió al azar a los grupos de estudiantes un libro de texto de diferentes materias, editoriales y años de edición. Ante ello, los estudiantes debían revisar los libros durante 45 minutos para dar respuesta a 2 preguntas referidas a la función solicitadora. 1.
cómo organiza el libro los contenidos versus las actividades relacionadas con el contenido, y 2, de qué tipo son las actividades que se plantean, de rellenar, de tipo test, de pregunta corta, etc. La posibilidad de respuesta se ofrece de forma abierta sin cerrar la longitud de la respuesta ni su estructura o contenido. Posteriormente, los grupos deben incorporar sus respuestas en el curso creado en la plataforma de la universidad para después comentar los resultados en el aula. En cuanto a los resultados, en primer lugar, en cuanto a la pregunta ¿cómo organiza el libro los contenidos versus las actividades relacionadas con el contenido?, los estudiantes localizaron secciones relacionadas con 5 categorías: secciones de introducción, de contenido, con actividades, con lectura y de resumen. En particular, los estudiantes han localizado 11 tipos de secciones: sección introductoria, secciones de contenido acompañado de actividades, sección con palabras técnicas, sección esquema palabras clave, sección con actividades de aplicación, sección con lectura con actividades, sección con actividades de repaso y consolidación y finalmente sección con resumen del contenido. De modo particular, podemos ver las secciones localizadas por los diferentes grupos en la tabla que aparece en pantalla. A este respecto, al hablar de la conjugación entre secciones de contenido y de actividades, lo más común es la presencia de secciones de contenido acompañado de actividades, un 70%, más que secciones de contenido sin actividades en la misma sección, un 30%. En cuanto a la organización de las secciones localizadas, podemos verlo en la tabla en pantalla. En resumen, podemos decir que se presenta el contenido y después actividades sobre ello, ya sea con estas actividades integradas en la misma sección que el contenido o en una sección posterior. En algunos de los materiales aparecen preguntas de introducción antes de las secciones de contenido, permitiendo evaluar los conocimientos previos. Finalmente, en cuanto a de qué tipo son las actividades que se plantean, de rellenar, tipo test, pregunta corta, etc., lo más localizado fueron actividades de pregunta corta y desarrollo, 90% y 80% respectivamente, con escasez de investigación, búsqueda de información, 20%, y de dibujo, 40%, cuando resulta relevante desarrollar habilidades de búsqueda de información según la legislación vigente y los modelos de competencia digital. En cuanto a la conclusión, podemos indicar que los libros escolares o libros de texto son el material didáctico por excelencia en los centros educativos, presentando ventajas y desventajas. Ante ello, es preciso su evaluación, de modo que se realice una adecuada selección para su uso en las aulas, así como también para su propia mejora. En relación con esto último, los profesionales de la pedagogía pueden ser agentes garantes de la calidad de estos materiales, siendo uno de los ámbitos profesionales en los que pueden desempeñarse. Para ello, es necesario que reciban la formación adecuada que les permita desarrollar las habilidades necesarias para ello. Así pues, en este trabajo hemos presentado una experiencia llevada a cabo con estudiantes de grado en pedagogía en la que han podido analizar algunos libros escolares. Como hemos visto, los estudiantes han podido evaluar los libros en cuanto a la función solicitadora, localizando diferentes secciones, así como estructuración y tipologías de actividades. Finalmente, en cuanto a la tipología de actividades, lo que más han localizado son de pregunta corta y desarrollo, destacando la escasez en la identificación de la tipología referida a investigación, búsqueda de información. Cabe señalar que desarrollar las habilidades de búsqueda de información es fundamental para el alumnado, como incluso puede verse reflejado en las competencias claves establecidas en el currículo en España, en particular en los reales decretos de currículum derivados de la ley orgánica actual, es decir, la LOMLOE. En cuanto a las limitaciones del trabajo, se precisa un análisis más profundo de los libros escolares, incluyendo más cuestiones. Asimismo, sería interesante comparar libros de diferentes editoriales que den respuestas al mismo curso y asignatura, de manera que puedan comprobar las diferencias existentes entre unos y otros a diferentes niveles, ya sea estético, curricular, etc. Por ello, en el próximo curso esperamos poder aportar a cada grupo de estudiantes varios libros que respondan a lo anteriormente señalado, inclusive, si es posible, en formato digital. Finalmente, en esta diapositiva se pueden ver las referencias utilizadas en la presentación. Asimismo, en esta diapositiva se pueden ver las referencias a las ilustraciones utilizadas en la presentación. Y finalmente les agradecemos la visualización de la comunicación, una experiencia evaluando materiales didácticos con estudiantes de pedagogía, el caso de la función solicitadora en los libros escolares, y quedamos a su disposición para cualquier consulta. Un saludo.